10:49 de la mañana y ya estamos con Pablito. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, tranqui. ¿Cómo te trata la vida? La vida, como siempre. Como el culo. Como el culo, Como el así orto. estamos. Bueno. No, fue una semana especial para los economistas esta, que el fin de semana se dio a conocer el Nobel. Ah, ¿y quién salió? Salieron, yo vine a hablar particularmente de esto, pues se habló poco en la mira. Argentina de ese tema, y ganaron 3 personas. Ben Bernanke, Philip Diamond creo que se llama, y un señor llamado Deep Big, que recomiendo buscar la foto del hombre, tiene una barba muy extraña en particular. Me gusta. Bernanke fue muy famoso en la crisis de 2008 y su resolución, digamos, porque era el presidente de la Fed en ese momento. Ah, durísimo. Durísimo. Era el presidente del Banco Central de Estados Unidos, que sería la Fed durante ese momento. O sea, uno de los... En realidad fue muy galardonado por sus maniobras en ese momento. Es una persona que salió bastante airosa de esa situación. Pero no tuvo nada que ver con la caída esa enorme de esa crisis inmobiliaria, que fue una caída de la bolsa, que todo Esa pasó. es la gran discusión al respecto. El saldo que se llegó él fue una resolución, entre muchas comillas, positiva de ese momento, o al menos se lo considera de esa manera, pero sí sobre todo construyó mucha teoría alrededor de cómo tiene que responder la política monetaria ante las crisis financieras y ante el pánico financiero. Precisamente el Nobel de esta instancia es sobre eso. Es sobre la relación entre la intermediación financiera y la economía real, digamos. Claro. Y Bueno. tiene... Perdón, de ignorancia. ¿Quién Sí. entrega los Nobel? Mm. O sea, El, porque si son yanquis no me extraña, pero... los suecos, es el Banco Ah, de mira. Seguros de Suecia. Ah, mira. Ese ahora el premio Nobel de Economía, por lo menos es la academia del... es el Sveriges Riksbank, creo que se llama Bastante el bien, nombre. Pablito, ¿eh? Ey, mi sueco Ey, anda en un ojo, buen momento. Ojo. Estoy en un buen momento de mi sueco. Pero lo dan tradicionalmente a economistas estadounidenses o con mucha tradición académica de ese palo, digamos. Pero me pareció particularmente interesante porque es a quien le discute, ¿no? Porque el Nobel siempre sale en un momento metiéndose en una discusión... Es político. Completamente político, completamente una discusión que es, bueno, a alguien le habla, ¿a quién le responde? ¿Y a quién le está respondiendo alguien que saca un premio sobre la bondad de la intermediación financiera en la economía? Porque tiene como dos partes el análisis que uno se puede hacer, que es qué es lo que se premia y a quién le habla y qué consecuencias tiene, digamos, cuál es la discusión al respecto. ¿Qué es lo que se premia? Son 3 discusiones en 3 papers, de hecho, que son de los 80, ni siquiera son actuales. O sea, el paper, Eso, che, qué viejo, porque para... el paper de Bernanke que se toma como referencia es del 83, sí. Y el de Diamond y Dibby, que lo trabajan juntos, también. Voy a poner esto para sostener el Ay, muy bien, cuaderno, ¿no? Muy la elocuente. partitura. También son de los 80 y los retrotraen en la actualidad pensando en 3 grandes debates. El primero es el rol de los bancos en la inversión y ahorro, o sea, en la traducción de inversión en ahorro, en la decisión y el monitoreo de esas inversiones. Básicamente es quién es el que decide mejor qué hacer con tus ahorros, vos o el banco. Y lo que se dice el trabajo es el banco porque tiene menos costo de monitoreo, porque puede identificar mejor los proyectos productivos que requieren Me esa siento, inversión. igual siento que me están engañando. Y lo que... y ahí está la pregunta interesante, ¿a quién le discuten también? Claro. Porque a quién le están discutiendo, eso vamos a verlo después. Pero los chicos arman un... Los chicos. Mis amigos, my Mis friends. amigos, Philip Chicos. y Ben arman... No, Diamond y Dippic arman un modelo con agentes sobre cuándo se retira el dinero, cuál es la aversión al riesgo de los agentes, planificando, sobre todo planteando que la posibilidad de poder retirar el depósito que uno hizo sin afectar la inversión que realizó es lo que determina que el banco sea lo más eficiente, entre comillas, y también que reduce los costos de monitoreo, porque no es Agus diciendo yo voy a invertir en tal empresa, sino que es el banco que tiene un mapa mucho más claro de dónde realizar esas inversiones. Claro, yo le doy mi plata al banco y después el banco hace esas inversiones con toda su cartera de información y supuestamente eso es mejor. Exactamente. Y por otro lado, vos podés retirar tus ahorros cuando quieras sin afectar la inversión. O sea, sin Sí. afectar al proyecto productivo concreto. No es que lo matás y le sacás la plata que le pusiste. Sí. Y en última instancia, y esto es lo más curioso, las políticas de Estado que se recomiendan a partir de eso, que son el Deposit Insurance, digamos,
el aseguro de los depósitos por parte del Estado. Es decir, que el Estado garantice que los bancos tienen un fondeo mínimo de que el banco los va a salir a ayudar en caso de que les vaya mal, y el de prestamista de última instancia para dar respuesta al segundo fenómeno que explican, que es las corridas cambiarias, las corridas bancarias, perdón. Que la novedad que proponen en su momento es describirlas como un fenómeno racional. No, antes se hablaba de que las corridas bancarias eran un fenómeno absolutamente irracional y que no tenía... Tipo la naturaleza, como de repente se arma un tornado y bueno, qué sé yo. Pasaba o decías, bueno, ¿por qué la gente saca la plata de los bancos si esto no es... No sé, si el banco siempre lo va a poder devolver? Y lo que demuestran es que hay un punto de equilibrio en términos de utilidades y estrategias de cada agente, en el que si vos supones que todos van a ir a sacar la plata del banco, la estrategia óptima es sacar tu plata del banco porque efectivamente todos lo van a ir a sacar. Es como la demostración de profecía autocumplida más famosa en economía, que es el banco que tal vez tiene los fondos necesarios para que vos saques tu plata, pero como todos piensan que todos lo van a ir a sacar, se genera ese vaciamiento. Entonces, que el Estado cubra eso con un depósito le da una seguridad al sistema para funcionar. Eso fue particularmente lo que pasó, y la estrategia monetaria de la Fed en 2008 también fue salir a defender a los bancos, salir a fondear las pérdidas de los bancos cuando quebró con la crisis subprime. Ahora después, si querés, focalizamos un poco en eso, pero que todo ese proceso, que fue particularmente el que defendió Bernanke, la tercera persona de la cual todavía no hablé de su investigación, y su principal obra en términos de política monetaria se llamó flexibilización cuantitativa, y es lo que hoy genera las condiciones de dificultad monetaria, digamos, que tenemos en la economía global, y es lo que está en el principal cuestionamiento. Yo creo que el Nobel le sale a responder primero a los cuestionamientos de esa estrategia y a la situación actual, y por otro lado también a las finanzas descentralizadas y a todas las voces que se oyen de que los bancos no son necesarios porque todo el sistema tecnológico de finanzas sin una regulación pueden ser más eficientes. Eso es muy peligroso igual, ¿no? Es muy peligroso. Y tuvo resultados medio particulares ahora. Se destruyó mucha plata con el ecosistema de finanzas descentralizadas. Porque, o sea, por ejemplo, esto también, yo de ignorante, chicos, pero todo lo que es la cripto y todo eso, estamos hablando de ese mundo financiero, virtual. Que la tecnología blockchain permite un ecosistema financiero sin intermediación financiera. Claro, que es tremendo porque ¿quién regula eso? Nadie. Precisamente. Es lo que se propone como algo positivo desde ese sector. Y para mí hay un poquito de esta discusión acá. Como, la intermediación financiera tiene un rol importante que tiene que ver con esto, con esto, con el Estado, con la política, con la sociedad, ¿no? Y es lo que se plantea. Yo tengo opiniones encontradas frente a eso, pero no quiero saltear la tercera discusión, que es la que propone Bernanke, que es su historia va de la mano con la historia monetaria de Estados Unidos. Es una discusión muy traída en todos los cursos que se habla de política monetaria, que se retrotrae a la crisis de los 30 y a un trabajo de los mejores de Friedman y Schwartz, de los mejores papers que hay de economía ortodoxa, digamos, que uno puede estar de acuerdo o no, pero eso tiene mucha solidez en ese sentido, que es del 63, que habla de las causas monetarias de la crisis de los años 30 en Estados Unidos. Y los tipos plantean que el ecosistema financiero puede ser amplificador de las crisis si no hay una buena respuesta a la crisis de la economía real. Uh-huh. ¿Qué es lo que plantean? Que al no salir a rescatar a los bancos, al castigar a los bancos que obraron mal en términos de inversiones y que estaban quebrando, al decir nosotros no lo vamos a rescatar, en realidad lo que hicieron fue una política monetaria muy contractiva, uh-huh, porque el pánico bancario redujo la oferta monetaria a creo que era un 25% de su valor previo, una cuestión así. Entonces ahí que plantean, primero que los bancos crean dinero, que eso es algo que es así, o sea, los bancos al prestar en diferentes términos su mismo depósito y confiar en ese mecanismo, el no tener que tener toda la plata que presta anclada con reservas, es un mecanismo de creación de dinero. Y cuando los bancos quiebran, ese dinero desaparece. Quedó ahí en la calle devaluándose. Desaparece. Exactamente. Okay. Que entonces la causa principal de la crisis de los 30 fue no salir a rescatar a los bancos y dejar que los bancos quiebren. Básicamente una política monetaria que no fuera muy expansiva. Hay una cita
muy importante de Bernanke, creo que en un discurso de fin de año, no me acuerdo exactamente cuándo, pero que les habla a Friedman y Schwartz y dice, tienen razón, nosotros lo hicimos, nosotros tuvimos la culpa, pero gracias a ustedes esto no volverá a pasar. Güey, pará, ¿y en el 2008 qué pasó? Exactamente. O sea, ellos lo que dicen es que 2008 les salió bien. No sé, Ellos chicos. defienden su accionar en 2008 diciendo, nosotros salimos a rescatar a los bancos y evitamos una crisis mayor. Bueno, Ahí, claro, eso puede ser, podría haber sido peor, tal ¿podría vez. haber sido peor? Sin duda. Podría haberse evitado si no se permitía un sistema de inversiones financieras ultra tóxicas y totalmente insolventes y una... No sé si bicicleta, pero una burbuja es la palabra. No se alimentar una burbuja que se sabía de lejos que era muy, muy especial, se hubiera evitado también. Claro. Entonces, me parece que está la papa, ¿no? También podría haber sido peor, pero podrías haberlo evitado. Se podría haber evitado y sobre todo la dinámica de rescatar a los bancos que invierten mal genera incentivos medio perversos. O sea, es decir, bueno, si vos haces lo que quieras, te envía que nosotros te bancamos. Y lo que termina pasando hoy, o sea, las consecuencias de eso, de la flexibilización cuantitativa, es que al no solo se hizo en 2008, sino que no se frenó. O sea, los estados siguieron dando préstamos a tasas de interés bajísimas a empresas, bancos, sobre todo financieras insolventes. Claro. Es que hoy la composición de cartera de todas esas instituciones es absolutamente ficticia. Y eso implica una dependencia del Estado muy alta, y es lo que hoy se denomina en la economía global como la economía zombie. O sea que sobrevive gracias a que existen esos préstamos medio de plata gratis del Estado, y que ahora que se está subiendo la tasa de interés en Estados Unidos y en el mundo está empezando a pasar eso, entero, claro. Eso va a empezar a resquebrajarse. Entonces, para mí, toda esta discusión tiene que ver con reivindicar una definición y una política económica monetaria que se hizo en Occidente de cara al sector financiero de rescate absoluto y de sostenerlo como si fuera con claro, suelo. El tema es que eso tiene sus polémicas, como nos venís charlando, pero lo que no significa ni quiere decir que entonces este otro sistema financiero virtual sea la respuesta o la contrapropuesta a eso. Es como... Exacto. Es una salida por derecha, digamos, sí, también. Claro. Y que tiene sus cosas. Yo hay cosas que reivindico de las finanzas descentralizadas. Hay muchas cosas que me parecen muy peligrosas. Pero sobre todo me interesa venir a... Bueno, sí, está bien, defendemos el sistema financiero como una institución por estas cuestiones teóricas que son así, pero en la práctica, ¿qué pasa? Y hay dos datos que son importantes para tener en cuenta, que es que no tengo el número ahora, pero un porcentaje altísimo de las inversiones del sistema financiero son en sí mismos. Son lo que se dice... Así. Claro. Completamente. Es lo que se dice las inversiones FIRE, que es Finance, Insurance y Real Estate, que es finanzas, seguros y el sector inmobiliario. Que vi hace poco que hablaban con Gervasio Muñoz de que las casas crecen, pero los alquileres no están en oferta. Digamos, bueno, y esa pregunta de ¿para quién construye? ¿Qué hacen, no? Bueno, esa discusión es global y tiene que ver con que son inversiones que se retroalimentan porque son burbujas especulativas. Entonces decir, sí, el sistema financiero, entre muchas comillas, es el más eficiente para reciclar el ahorro en inversión. ¿A dónde va esa inversión? ¿Dentro del mismo sistema financiero? ¡Ay, Dios! En el sistema de seguros, que es incluso más complejo, no sé si perverso, pero sí como retroalimentado que el sistema financiero y mucho más especulativo tal vez, porque precisamente la economía de los seguros es la especulación en sí misma. Claro. Y el real estate de una manera también incluso más perversa, ahí sí, porque tiene que ver con el costo de la vivienda en particular. Entonces decís, bueno, sí, es más eficiente. ¿En qué se invierte? En particular en esto y en la economía real en mucha menor medida. Y el segundo dato es que la inversión de las empresas que se dedican a la producción en la composición de cartera es mucho mayor en dividendos, en inversión financiera y en lo que se llama buybacks, que son venta y compra de los mismos activos. No sé si me explico. De nuevo. Como si fuera comprar y vender las mismas acciones en función de la especulación de la diferencia entre esos precios. Ok. Por sobre la inversión productiva. Que eso es otro dato también interesante para tener. Y el tercer aspecto que habría que pensar es sobre
en Argentina, cómo eso se traduce, o sea, la reivindicación de la intervención financiera, cuando hay dos grandes fenómenos que ocurren en el país que son muy relevantes a la hora de explicar la disfuncionalidad de la economía argentina, que son el rol de las finanzas en la fuga de capitales y en la sangría de divisas que existe en nuestro país, y sobre todo en la exclusión o la explotación financiera que tienen sectores muy masivos de nuestra economía, que no acceden al sistema financiero o al sistema bancario formal y que tienen que recurrir a prácticas o a herramientas que se les pone a disposición que son mucho más tóxicas que las formales, digamos, y que no estamos hablando de un porcentaje ínfimo, sino de casi la mitad de la población económicamente activa, digamos. Claro. Y bueno, hablando de todos estos temas, estamos ya enganchados con Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Y bueno, vamos a charlar con él para poner alguna claridad para nuestros oyentes o discutir un poquito, y con Pablito acá, nuestro columnista de economía, sobre la ensalada de dólares que estamos teniendo y qué significa, ¿no? ¿Cómo estás, Nicolás? Agustina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por comunicarse. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Bueno, dólar soja, dólar turista, dólar Qatar, dólar Coldplay, que es bueno, dólar Netflix, etcétera. Tengo tantas dudas. Por un lado, ¿por qué esos nombres, no? ¿Y a qué evocan o cuál es como políticamente la perspectiva para eso? ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno de esos dólares? Y el tema de los nombres obviamente obedece más a una cuestión periodística que también tiene obviamente su base en una multiplicidad regulatoria bastante compleja, ¿no? La diferencia obviamente radica en el precio y en quiénes acceden y en qué condiciones se accede a los dólares, determina justamente el precio que se termina pagando, si se puede pagar ese precio por el dólar, que tiene distintas funciones. Eso. O sea, para ponerlo en un cuadro general, me parece que algo mencionaban recién, esto obedece a una situación de escasez de dólares y con un dólar que tiene muchos usos distintos, muchos destinos distintos en la economía argentina, para el sector productivo, para las importaciones, para la maquinaria, para los bienes de capital, insumos intermedios, insumos médicos, y eso uno lo tiene en mente como lo más prioritario, y después también tiene otros destinos, el turismo, por ejemplo, pago de servicios, incluso también la función de ahorro en la economía argentina, ¿no? Entonces, esos pocos dólares que hay se demandan para estos múltiples usos. La idea de que haya distintos precios para el dólar según los distintos usos es desincentivar algunas fuentes de demanda de dólares. Por ejemplo, ponerle un precio más caro al dólar que se demanda para hacer turismo en el exterior busca desincentivar esta fuente de demanda de dólares. Esta es un poco la forma de administrar esa escasez de divisas, ¿no? Y lo mismo esto del dólar Coldplay, ¿no? Como que en un momento se hablaba mucho de estos artistas internacionales que vienen, obviamente, a tocar y qué sé yo, y que socialmente, digamos, tienen sus beneficios, pero también se compra la entrada en pesos y los artistas cobran en dólares. ¿Qué significa eso para las reservas, digamos? Porque es una medida que se toma que se toma de manera económica y que tiene algún sentido o aporta a esta situación en la que está Argentina con la deuda y con las reservas, etcétera. Bueno, básicamente se relaciona con lo que describamos recién, una cantidad de dólares que no alcanza para satisfacer, digamos, todas las fuentes de demanda de dólares que tiene la economía argentina. Entonces, esos dólares, las distintas fuentes de demanda compiten por esos pocos dólares. El hecho de que un artista extranjero por ahí le convenga sacar dólares a 150 pesos, hace muy atractivo que vengan, pero eso implica una salida de dólares muy significativa que deja sin dólares a otros destinos, como por ejemplo la producción, por lo que decíamos, por la alta dependencia de insumos y maquinaria importada. Entonces, si se termina forzando, ¿cómo se resuelve esto tradicionalmente en las economías? Con una devaluación brusca del tipo de cambio. Ahora, eso, por la historia reciente, ¿qué sabemos?
que eso es una manera de solucionar la escasez de divisas con brocha gorda, porque termina afectando muy fuertemente la producción, eso termina afectando el empleo, empeorando un problema de ingresos también, porque implica una aceleración inflacionaria, en niveles ya que tenemos como punto de partida muy altos. Entonces, esa tradicional solución a estos problemas vía una devaluación brusca, tal vez, y digo no tal vez, en mi caso, en mi opinión, es lo que terminaría pasando, agravaría más problemas de lo que soluciona, ¿no? Entonces, me parece que no sería ni siquiera una solución a este problema de escasez de reservas. Y dentro de esas limitaciones en el margen de acción que tiene la gestión, ¿no? Que se hablaba mucho cuando asumió Massa de hay un problema con los dólares, no se puede evaluar, hay una inflación del 8% mensual, era cuando asumió, pero una inflación alta. Esta salida que encuentra puede ser alguna manera, si bien es extraña, de cuidar de alguna manera las divisas sin que haya un traslado a precios. ¿Vos considerás que puede llegar a haber, dentro de estos aumentos como muy sectoriales del tipo de cambio, un traslado a precios de eso? Sí, obviamente que restringir y limitar las importaciones de algunos bienes, hacer que algunas importaciones o algunas actividades se paguen un dólar más caro, obviamente tiene algún traslado a precios, puede tener también algún impacto en la brecha cambiaria, que es algo que se mira con mucha atención. Obviamente es un impacto a precios que es mucho menor, como vos decías, a lo que implicaría una devaluación generalizada y no administrada del tipo de cambio. Me parece que si queremos por ahí adivinar o intuir o saber para dónde apunta el Ministerio de Economía con estas medidas, tal vez vaya en camino hacia un esquema de desdoblamiento cambiario más formal, ¿no? Porque me parece que el sistema actual lo que tiene es una complejidad normativa, como sabemos, muy intensa, múltiples tipos de cambio y brechas entre distintos tipos de cambio que hace complicado el funcionamiento de la economía. Tal vez, no sé si es algo, seguramente que se ha evaluado, no sé si se ha tomado la decisión efectiva de avanzar en ese camino, pero puede ser un camino hacia un desdoblamiento más formal del tipo de cambio. Un instrumento que se utilizó mucho en los 80, 60 y 70, que obviamente no me parece ninguna solución definitiva a los problemas macroeconómicos de la Argentina, pero sí me parece que hace un poco más fácil de leer, de entender cómo es la regulación cambiaria y también puede terminar teniendo un efecto un poco más efectivo que estas medidas parciales que se van tomando sector por sector. Bien, ¿y te imaginas un futuro de esas características? O sea, en el próximo año de gestión, un desdoblamiento más formal que pueda de alguna manera matizar ese traslado de precios y tratar de acotar la demanda de dólares que está viendo. O sea, como que el futuro del año próximo te lo imaginas de esas características. Y me parece que es un escenario posible, sí. Obviamente que un escenario de un desdoblamiento formal no está exento de tensiones, disputas, intereses y lobbies, porque ¿qué es lo que pasa en esos esquemas? Todos los que quieren importar cualquier bien intentan hacerlo al dólar más barato, ¿no? Para pagar menos por cada dólar. Claro. Entonces todos quieren pasar a pertenecer a un sector esencial. Y todos los que exportan quieren exportar al tipo de cambio más alto, claro, ¿no? Obviamente, esas tensiones aparecen. Y ahí es necesaria una firmeza del equipo económico también y un alineamiento de toda la política para sostener, digamos, ese esquema. Totalmente. Nicolás Pertierra, muchas gracias por hablar con nosotros, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, y esperamos volver a charlar prontito. A ustedes, muchas gracias. Abrazo por el grande. tiempo. Abrazo grande.